Bueno, pues muchas gracias al doctor Luis Aneiva por la invitación. Vamos a ver el sistema respiratorio. Muy buenos días, buenas tardes. Yo soy el doctor Mauricio Ríos García y pues como les digo, vamos a ver el sistema respiratorio. Entonces, dentro de esta plática tenemos unos objetivos. Voy a minimizarme aquí un poquito. Tenemos unos objetivos. Dentro de esto tenemos un objetivo general y un objetivo específico. Entonces, como objetivo general, vamos a conocer las estructuras anatómicas que se encargan de todo el sistema respiratorio. Específicamente vamos a hablar del sistema respiratorio superior. Y como objetivo específico, bueno, dentro de la especificidad de este tema, vamos a conocer la anatomía de la cavidad respiratoria y aprender a identificar estas estructuras del aparato respiratorio. Vuelvo al punto, nada más del sistema respiratorio superior. Entonces, aquí tengo un pequeño videito, vamos a correrlo con el fin de entender que estos objetivos, al final del día, del final del curso, vamos a aprender a identificar todas las estructuras que vamos a estar viendo durante el trayecto de ya sea nariz, ya sea boca, y ver todas estas estructuras tan importantes que forman el sistema respiratorio superior, ¿sí? Toda esta vía aérea que capta todo el aire, que no solamente es capaz de captar aire, sino también se encarga de la fonación, se encarga de deglutir, etcétera, ¿sí? Entonces, al final del día vamos a entender todas estas estructuras. Pues como les decía, vamos a ver nosotros, voy a poner el láser, vamos a ver nosotros identificar esta imagen, que ya la hemos visto en muchos libros de anatomía, que es el sistema respiratorio completo, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar solamente, como les decía, en el sistema respiratorio superior. Nariz, boca y parte del cuello, ¿sí? Entonces, como parte del estudio de nuestro sistema respiratorio, hay que entender, hablar generalmente, muy poquito, de la embriología, ¿sí? Entonces, nosotros nos acordaremos de los arcos faringios, que se forman a partir del cuarta semana, perdón. Son 6 arcos, sin embargo el sexto arco ya no se usa, solamente está ahí, no tiene una función específica, sin embargo tiene ahí una parte de mesénquima que va a formar ciertas estructuras importantes, ¿sí? Entonces, muy rapidito, aquí a partir de la cuarta semana, ya teniendo los arcos faringios formaditos en su parte anterior, vamos a ver unas protuberancias linguales, tanto una derecha como una izquierda, que al camino del sexto, de la sexta semana, va a fusionarse a formar un cuerpo completo de la lengua, ¿sí? Sin embargo, esto no es sí es de importancia para las estructuras que vamos a ver. Sin embargo, aquí lo que quiero que veamos es que a partir del tercer arco faringio, vamos a ver que se forma la raíz de la lengua y de ahí un poquito más abajo tenemos la eminencia o la protuberancia epiglótica, ¿sí? Que es esta verde, es que está entre el tercer y cuarto arco faríngeo, ¿sí? Y un poquito más abajo tenemos un orificio laríngeo y unas protuberancias aritenoides. Esto es bien importante, más adelante lo vamos a ver justamente cuando veamos la parte inferior de la cavidad respiratoria, pero aquí lo que yo quería enfatizar es que va a haber una migración rápida del mesénquima de entre de la cuarta semana a la sexta semana, y este orificio laringio va a formar o se va a tornar en una forma de T abierta, donde ya vamos a tener, en lugar de una protuberancia epiglótica, vamos a tener una epiglotis ya un poquito más formada, y las protuberancias aritenoides van a formar una pequeña escotadura. Por eso se ve una forma de T alargada, ¿sí? Esto es lo único importante que quisiera resaltar dentro de la embriología o del estudio de la embriología para la formación del sistema respiratorio. Porque si hablamos del sistema respiratorio embriológico, pues hablamos de las bolsas digestivas, de donde se va migrando los tubos tanto traqueales, esófago, etcétera, donde ya se va formando propiamente todo el sistema respiratorio. Aquí yo lo que quería recalcar es solamente de la parte del cuello, ¿sí? Entonces, como definición de lo que es la faringe,
vamos a tener que, sabemos que es un tubo hueco, según la literatura, un tubo hueco de aproximadamente 13 a 14 centímetros, que comienza justamente por detrás de la nariz, que baja por el cuello y termina, también está por detrás de la boca y termina hacia la tráquea y hacia el esófago, ¿sí? Y esta faringe, o faringe superior, va a tener tres derivaciones. Una es la nasofaringe, la otra más hacia abajo, la orofaringe y la hipofaringe. Dependiendo de la literatura, nosotros podemos llegar a leer literatura que nos dice que es orofaringe o que es bucofaringe, que es nasofaringe o rinofaringe y que es laringofaringe o hipofaringe. Cualquiera de las 6 formas de llamarle a estas estructuras es correcta, ¿sí? Entonces, parte, ya viéndolo anatómicamente, sabemos, pues bueno, que es un tubo hueco, es un tubo muscular, que vamos a ver mucho músculo, muchos pliegues, mucosa. Entonces, es un tubo hueco, muscular y mucoso que va a comenzar desde la base del cráneo y va a terminar justamente hasta la vértebra C6. Y ahorita vemos un corte sagital, vamos a ver hasta dónde llega la vértebra C6, que justamente corresponde con el borde inferior del cartílago cricoides, ¿sí? Y ya de ahí se continúa con el esófago. Pero aquí vamos a ver estas estructuras, vamos a ver mucha esta imagen, una imagen sagital, ¿sí? Para poder ir entendiendo estas estructuras tan importantes, ¿sí? Entonces, también parte del estudio, o para poder nosotros entender el estudio, no solamente se trata de entender un músculo a otro, un ligamento a otro, un cartílago a otro, sino lo importante del estudio anatómico es la planimetría. ¿En qué consiste la planimetría? Pues bueno, hay que imaginarnos la anatomía de una manera tridimensional. Nosotros vamos a estudiar solamente esta porción verde que vemos en pantalla, teniendo en cuenta que esto azulito es la naso o nariz, esto más moradito es la boca, que se comunica hacia atrás justamente con nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Vamos a verlo, les digo, de una manera tridimensional, teniendo en cuenta y con el entendido de que si lo vemos tridimensionalmente, sabemos que hay una pared superior, una pared inferior, dos paredes laterales, una anterior y una posterior, ¿sí? Es una casita de 4 paredes, ¿sí? Y cada una tiene su nombre propio, ¿sí? Un techo, un piso, una puerta, una pared a nuestras espaldas y dos paredes a los laterales, ¿ok? Entonces, vámonos de lleno directamente a estudiar la nasofaringe, ¿sí? Ya vimos un poquito de la generalidad de dónde llega, desde la base del cráneo hasta C6, ¿sí? Hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Entonces, vamos a enfocarnos solamente ahorita en la nasofaringe, con la vista, con una vista sagital, con un corte sagital. Aquí vamos a tener, como les digo, imaginarlo, ¿no? Tridimensionalmente. Entonces, ¿qué vamos a tener hacia la parte anterior o hacia adelante de la nasofaringe? Pues bueno, vamos a tener a las coanas. ¿Y cómo se forman las coanas? Pues bueno, es la parte o la pared anterior de las coanas donde vamos a tener las conchas nasales o cornetes nasales. Va a estar en íntima relación con el cornete nasal medio, cornete nasal inferior. El cornete nasal superior pues no va a estar tan en relación con la coanas, va a estar más en relación hacia el seno esfenoidal, pero tenemos a las puertas posteriores de las narinas, que son las coanas, ¿sí? Ya vemos, si vemos una pared, una vista un poquito más, más anterior, vamos a ver aquí las puertitas de las coanas, ¿sí? Aquí en verde. Vemos el tabique nasal o septum nasal. Hacia arriba, aquí donde tengo el puntero, vamos a ver las conchas nasales medias y conchas nasales inferiores, ¿sí? Y esta puertita, tanto bilateral, de un lado y del otro, son las coanas, ¿ok? Hacia abajo, vamos a tener el istmo faringio o istmo bucofaringio. Realmente esto no es una pared como tal, ¿sí? Es un espacio hueco en el que se comunica la nasofaringe con la orofaringe, pero es un espacio tridimensional, y dependiendo de la literatura lo podemos conocer como istmofaringio o como hiatofaringio, ¿sí? Esta es les digo, es una estructura tridimensional, un tubito que solamente hace la función de comunicar la nasofaringe con la orofaringe,
Sin embargo, hay unos límites que hay que entender aquí, que sea su límite anterior, vamos a tener el arco palatofaringio, más adelante lo vamos a ver, y del otro lado, tanto de un lado como del otro. Aquí lo vemos de una manera hacia la pared derecha de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, y justamente aquí va a estar en íntima relación con el velo del paladar, ¿sí? Hacia anterior. Y hacia posterior, pues solamente va a estar la pared posterior de la faringe, que constituye a los músculos constrictores de la faringe. Más adelante los vamos a ver en otro corte. Sin embargo, aquí es importante recalcar que la pared posterior no es más que músculos constrictores de la faringe. Tenemos al músculo constrictor superior de la faringe, músculo constrictor medio de la faringe y músculo constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Entonces, cada que hablemos hacia posterior, podemos identificar o saber ya más o menos que solamente tenemos una barrera muscular y mucosa recubriendo el músculo. Solamente es la pared posterior de la faringe. ¿Ok? Entonces ya vimos, coanas, pared anterior, istmo o hiato faringio, pared inferior. ¿Ok? Ahora, hacia superior, vamos a tener la amígdala nasofaringea. ¿Sí? Esta amígdala nasofaringea es el límite superior de la faringe. ¿Y con quién va a estar en íntima relación? Con el hueso esfenoides y la porción basilar del hueso occipital, donde hacen articulación. Esta pequeña rayita de aquí, esto es el hueso esfenoides, ¿sí? El seno esfenoidal, hueso esfenoides, se articula con la porción basilar del hueso occipital. Es lo que va a estar en íntima relación con la amígdala nasofaringea, que es esta de aquí en verde, ¿sí? Esta se va a encontrar, aquí es donde vamos a encontrar la tonsila, o también conocida amígdala nasofaringea o tonsila nasofaringea, y algunos autores la llaman adenoides. Otros autores la llaman adenoides ya cuando está inflamada, cuando está infectada. Cuando hay una pequeña infección o inflamación, la llaman adenoides, ¿sí? Ahora, ya vimos la pared anterior, coanas, pared inferior, istmo o hiato faríngeo, y pared superior, la amígdala nasofaringea, ¿sí? Ahora vamos a ver hacia los laterales. Los laterales son las paredes que más estructuras va a tener. Estas, pues, obviamente vamos a tener una pared lateral derecha y una pared lateral izquierda. Por eso les digo que hay que imaginárnoslo tridimensionalmente, ¿sí? Ahora, aquí, en la pared lateral, vamos a ver la pared lateral derecha, justamente es la que estamos viendo aquí, pero nos llama la atención en esta estructura que causa una pequeña elevación, ¿sí? Entonces, sabemos que cuando existe una elevación, alguna estructura es la que está elevando, que provoca esta elevación. Y aquí, ¿qué es lo que nos va a estar elevando? Nada más y nada menos que la trompa faringotimpánica, ¿sí? Que es esta de aquí, esta cosita de aquí. Y más hacia adentro, o más hacia esta reducción de esta elevación o esta trompa faringotimpánica, tenemos justamente el conducto o el orificio de la entrada de la trompa faringotimpánica, trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Cualquiera de las tres es correcta, ¿sí? Entonces, aquí arribita, justamente en este reborde de la elevación de la trompa faringotimpánica, vamos a encontrar el rodete superior, ¿sí? O se le llama también toro tubárico, ¿sí? Este pequeño rodete o toro tubárico es la porción superior de los dos pliegues, ¿sí? Y este torito tubárico simplemente va a dar la acción de cubrir el orificio de entrada a la trompa faringotimpánica o trompa auditiva, ¿sí? Entonces, de este rodete se van a salir dos pliegues. Un pliegue anterior, que lo vemos aquí en naranja, y un pliegue posterior, que ahorita vamos a verlo. Este pliegue anterior, se llama pliegue salpingo palatino. Siempre que escuchemos la palabra salpingo, esta palabra viene de trompa, ¿sí? Entonces viene un pliegue que viene de la trompa faringo auditiva o faringotimpánica,
Por eso se le llama pliegue salpingo palatino, porque viene de la trompa al paladar o al velo del paladar, ¿sí? Entonces, cada pliegue, se dice que cada pliegue está compuesto por un músculo. Sin embargo, no existe ningún músculo llamado salpingo palatino, o no hay realmente ningún músculo que esté justamente por debajo de este pliegue. Es uno de los pliegues que no está formado por algún músculo propiamente, ¿sí? Sin embargo, tenemos aquí el pliegue posterior. Este pliegue, aquí este pliegue sí lo vamos a ver del salpingo faringio. Este pliegue se llama salpingo faringio, ¿sí? Porque también viene de la trompa faringo-auditiva o faringo-timpánica y viene hacia faringe. Sin embargo, este pliegue salpingo faringio es un pliegue que no solo es mucosa, sino también es un músculo, ¿sí? Que va a dar la acción de elevar un poco el músculo constrictor de la faringe. ¿De acuerdo? Entonces, hacia adentro, existe un pliegue por debajo de la trompa auditiva o abajo de la trompa faringo-timpánica. Este pliegue se le va a llamar torus levatorus, ¿sí? Este plieguecito en rojito se va a llamar torus levatorus, ¿sí? Este pliegue justamente nos da, ya vimos que cada pliegue nos da un músculo, a excepción del salpingo palatino. Este pliegue es el pliegue del músculo peristafilino interno. Lo habíamos escuchado mucho en anatomía, o este músculo que realmente los anatomistas hoy en día ya no lo llaman peristafilino, sino se llama músculo elevador del velo del paladar, ¿sí? Este tiene una inserción justamente por dentro del canal tubárico, del canal auditivo, pero su inserción va más hacia hueso. Este se va a insertar en la parte anteroinferior del peñasco del temporal. Imagínenselo tridimensionalmente. Viene del peñasco del temporal. Y este va a tener una dirección hacia abajo, hacia adelante y oblicua, justamente hacia el pliegue, donde se va a insertar en el pliegue de la trompa auditiva. Y estos movimientos hacia abajo, hacia adentro y hacia oblicuo va a insertarse en la aponeurosis palatina, ¿sí? Y como su nombre lo dice, la acción que va a hacer este músculo va a elevar el velo del paladar. Y hacia posterior, justamente hacia la pared posterior de la faringe, que ya vimos que está el músculo constrictor superior de la faringe, pues solamente vamos a ver un pequeño receso que se llama receso faríngeo, ¿sí? Este receso faríngeo solamente tiene una inserción, solamente va a haber un pequeño recesito ahí. Ahí es justamente donde están las amígdalas tubáricas, ¿sí? Aquí es donde nosotros podemos ver la amígdala tubárica cuando está inflamada, ¿de acuerdo? Y eso es en cuanto a la porción de la nasofaringe, ¿sí? Si nosotros vemos una vista anterior, pues aquí justamente por debajo del orificio, aquí mira, vamos a ver las coanas, ¿sí? Esta es la pared anterior. Las coanas con su concha o cornete nasal medio, cornete nasal inferior. Justamente por aquí comienza el pliegue salpingo palatino que baja, que ya vimos que no es ningún músculo, y baja justamente hacia la porción inferior o de la cara inferior de las coanas, ¿sí? Y justamente por atrás viene el pliegue dado por el músculo salpingo faríngeo, ¿sí? Que se va a insertar en las fibras oblicuas del constrictor de medio, del medio y superior de la faringe, y con el pliegue o las fibras oblicuas también del músculo palatofaríngeo, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Eso es una vista anterior. Y pues bueno, aquí también vemos los músculos, la pared posterior, que no va a tener un estudio como tal. Vemos aquí las fibras del músculo constrictor superior de la faringe, las fibras del músculo constrictor medio de la faringe y las fibras del músculo constrictor inferior de la faringe, ¿de acuerdo? Que es el que va a abrazar por completo al tubo hueco de la faringe, ¿ok? Entonces vamos a ver un pequeño video justamente
para tratar de entender la anatomía que vamos a estar viendo y que nos corresponde. Aquí vemos el cornete medio, el que estábamos viendo hace rato, cornete inferior. La cámara viene justamente por la membrana de Snyder, la membrana nasal, vemos el cornete inferior y aquí están las coanas, ¿sí? Y aquí esto que se mueve es el músculo elevador del velo del paladar y el músculo salpingo faríngeo, ¿sí? Vamos a verlo otra vez para que puedan entender la anatomía. Justamente volvemos a entrar, cornete inferior, mucosa nasal, cornete medio. Dentro de los cornetes se encuentran las turbinas y los meatos, que eso no lo vamos a ver, sin embargo es importante mencionar. Vemos a la coana y esto que se eleva, ¿sí? Aquí justamente vemos hacia atrás el pliegue de la acción del músculo salpingo faríngeo y el músculo elevador del velo del paladar. ¿Ok? Más adelante vamos a ver más de estos videos para ir entendiendo poco a poco la anatomía. Ahora vamos a brincarnos a la bucofaringe, ¿sí? La bucofaringe también, exactamente igual, va a tener una pared anterior, una posterior, una superior y una inferior. Y dos laterales, donde las laterales vamos a tener un poquito más de estructuras, donde vamos a tener que estudiarlas un poquito más. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver la pared anterior, dada por esta rayita amarilla, que es la comunicación. ¿Qué nos va a dar esta rayita amarilla? La comunicación con la cavidad oral, con la cavidad orofaringea o bucofaringea, ¿sí? Solamente es eso. Y a esto se le llama istmo bucofaringeo, que se compone de ciertas estructuras que vamos a ver ahorita. Las estructuras del istmo faríngeo son, aquí va a haber un pliegue anterior, exactamente igualito. Más o menos es la forma de la nasofaringe, justamente aquí abajito, sin embargo es un poquito más grande, ¿sí? Va a haber un pliegue anterior, que es el arco palatogloso, pliegue anterior, la base o raíz de la lengua y el velo del paladar. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? ¿Sí? El pliegue, que está justamente por delante, ¿ok? El pliegue anterior, la raíz de la lengua y el velo del paladar. Si nosotros lo vemos de frente, ahorita vamos a ver una imagen, si nosotros lo vemos de frente nos va a formar un círculo, ¿sí? Este círculo imaginario es justamente la entrada o la pared anterior de la bucofaringe, ¿sí? ¿Qué es la bucofaringe o el istmo bucofaringeo? Simplemente es la comunicación entre la cavidad oral y la cavidad de la bucofaringe, ¿ok? Entonces les digo, si ustedes ven de una vista anterior, aquí vamos a tener dadas el circulito este que les decía. Velo del paladar, istmo bucofaringeo y raíz de la lengua, que nos va a dar el circulito, ¿sí? Es simplemente la comunicación o la puerta de entrada entre la cavidad oral y la cavidad bucofaringea. ¿Ok? Ahora en su pared superior, imaginen esto como un circulito. En su pared superior, bueno, es el techo, si así lo queremos ver, el techo de la casita, está dado simplemente por el istmo faríngeo o hiato nasofaríngeo, que es meramente la comunicación entre la cavidad de la nasofaringe con la cavidad de la bucofaringe, ¿sí? No es la misma estructura que nos va a dar, que nos va a dictar el circulito del velo del paladar, ¿ok? Simplemente aquí vemos hiato o istmo bucofaringeo, comunicación cavidad oral con orofaringe. Arriba en su techo es el istmo nasofaringeo, que es la comunicación con nasofaringe con la orofaringe. Eso es todo. Ahora, aquí viene lo importante y lo bueno, al igual que en la nasofaringe, que son las paredes laterales, donde se comprenden o competen un poquito más de estructuras. ¿Ok? Ahora, aquí nosotros vamos a tener un arco anterior y un arco posterior, ¿sí? El arco anterior está dado por el músculo, es un pliegue también. Esto depende de la literatura. Hay alguien que le dice arco anterior, pilar anterior o pliegue anterior, ¿sí? Cualquiera de las tres está correcta, sin embargo, hay que entender que abajo del arco, del pliegue o de la pared anterior, vamos a tener un músculo, que este músculo es el palato, porque se inserta justamente en la aponeurosis palatina, y gloso,
¿sí? Es el músculo palatogloso, se inserta en la aponeurosis palatina y con dirección hacia la lengua, ¿sí? O sea, la raíz de la lengua. Entonces, este va a tener una inserción, como les digo, en la aponeurosis palatina, que se dirige hacia la lengua anatómica o hacia la raíz de la lengua, y va a tener solamente la función de elevar la parte posterior de la lengua. ¿Ok? Ese es el arco anterior o pilar anterior o pliegue anterior. Por detrás tenemos el pliegue o el arco posterior, que es el arco palatofaringio. Si ustedes vieron acá, salpingo palatino, salpingo faringio. Es de donde se inserte. Como aquí se inserta justamente en el paladar o en el velo del paladar y se dirige a faringe, pues es el mismo nombre tanto del pliegue como del músculo. ¿Sí? Aquí es el pliegue o músculo palatofaringio. ¿Sí? A diferencia del palato gloso, este va a tener un haz de inserciones diferentes. ¿Sí? Este va a tener 3 haces que se insertan, uno en la aponeurosis palatina, otro en el borde inferior del gancho de la apófisis pterigoides. Sabemos que la apófisis pterigoides viene y se articula con la parte posterior del maxilar superior y en la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Hay una porción cartilaginosa que baja y migra y llega hacia un haz de inserción del músculo palato-faringio. ¿Sí? Y ¿qué acción va a tener? Solamente el elevar un poco las fibras del músculo constrictor medio de la faringe, que es este de atrás. ¿Ok? Y justamente en medio de los pliegues, el pliegue anterior, que es el palato gloso, y el pliegue posterior, que es el palato faringio, tenemos una fosa, ¿sí? Que es la fosa amigdalina. En esta fosa amigdalina, pues, ¿a qué va a albergar? Va a albergar a la amígdala palatina. Y hay una porción superior que es muy, muy difícil de ver, sin embargo, sabemos que ahí está, que es una fosa entre la amígdala y la fosa amigdalina, que es la fosa, se le llama fosa supraamigdalina. Es raro y difícil de ver, sin embargo, sabemos que ahí está y es importante mencionarla, ¿sí? Ahora, en anatomía, en los primeros semestres de la facultad nos decían y llamaban mucho, tal vez si ustedes se ponen a leer un poquito en los libros, van a ver algo que se llama istmo de las fauces, ¿sí? Hay varios istmos, ya vimos el istmo bucofaringio o istmo nasofaringio, etc. Sin embargo, el istmo de las fauces es lo que va a comprender el arco o el músculo palatogloso, el músculo palatofaringio, la fosa amigdalina con la amígdala adentro y la fosa supraamigdalina, es lo que va a comprender al istmo de las fauces. ¿De acuerdo? Ahora, viéndolo en una vista superior de la lengua, pues bueno, vamos a ver que tenemos un pliegue. Este pliegue es el que les decía que va a ser el istmo o faringio o hiato nasofaringio. ¿Sí? Ahora, aquí en verde vamos a ver que existe el arco, el que les decía, el arco palatogloso, que se inserta justamente en el paladar y baja déjenme ver si podemos mover de aquí. Bueno, no se puede. Es el arco palatogloso, pilar anterior o pliegue anterior, que ya vimos se inserta en la aponeurosis palatina y baja hacia la lengua. Y atrásito tenemos el pliegue posterior, arco posterior o arco palatofaringio. Ya vemos que tienen las 3 inserciones, ¿sí? Y justamente por dentro, la fosa amigdalina y la amígdala palatina. ¿Qué es lo que va a comprender todo eso? Pues bueno, comprende el istmo de las fauces. Si nosotros lo vemos de una manera tridimensional, vemos que entra por aquí, viene hasta acá y comprende toda esta porción de acá también, ¿sí? Aquí tenemos también el arco palatogloso, arco palatofaringio o músculos, fosa amigdalina, y aquí está la amígdala cortada a la mitad. Esta es la fosita, ¿sí? Y muy arriba de estos te encuentra la fosa supraamigdalina, ¿ok? Esta es otra vista, vamos a poderla a identificar un poquito mejor. Sabemos que esto es la raíz de la lengua, músculo palatogloso, músculo palatofaringio, fosa amigdalina y amígdala palatina. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo otra vista, vamos a ver ahora hacia inferior, hacia el pliegue
hacia la pared inferior de la orofaringe. Vemos igual, pliegues palatogloso, pliegue palatofaringio. Sin embargo, más hacia posterior, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tenemos? Esto que está en verde. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a saber que este es el dorso epiglótico o dorso cartilaginoso epiglótico. ¿Sí? Esto es parte de la epiglotis. Este es el borde superior borde superior del cartílago epiglótico. ¿Sí? Ahora, la epiglotis va a estar unida a la lengua. Sabemos que esta porción de la lengua es la raíz de la lengua. Entonces, la epiglotis va a estar unida a la lengua. ¿Por qué estructuras? Número 1, pliegue glosoepiglótico medio. Es este de aquí, por el cual va a estar unido el epiglotis a la lengua. Número 2, pliegues glosoepiglóticos laterales. ¿Sí? Entonces, el pliegue tanto medio como los laterales va a formar dos hendiduras. Estas dos hendiduras son estas de aquí. Y ya hemos liberado los pliegues laterales y medio. Estos dos hendiduras se le van a llamar valéculas epiglóticas. Esto lo vamos a ver siempre que nosotros entremos. Hay veces que hasta podemos entrar con la batelenguas, deprimir un poco la lengua, ver el borde del cartílago epiglótico rodeado de mucosa, obviamente, y se puede llegar a alcanzar a ver un poquito del pliegue glosoepiglótico medio y los laterales. Las valéculas casi no son tan diferenciadas. Hay diferentes, se alcanzan a distinguir de diferente manera. Sin embargo, es un poquito más difícil de poder entender y ver las valéculas. Sin embargo, sabemos que ahí están. ¿Ok? Y están unidas ¿a qué? A la raíz de la lengua. Pero ¿qué hay aquí también en la lengua? Las amígdalas linguales. ¿Sí? Ojo, aquí ya hablamos de un grupo de amígdalas importantes. ¿Sí? Ya les mencionamos arriba, adenoides, cuando están inflamadas. Amígdalas tubáricas, en la nasofaringe. Estas dos están en nasofaringe. Amígdalas palatinas, que están en la fosa amigdalina, ¿sí? Donde está el pliegue del músculo palatogloso y palatofaringio. Ahí están las amígdalas palatinas. Y abajo, en la raíz de la lengua, vamos a entender que están las amígdalas linguales, ¿sí? ¿Qué va a constituir este pequeño circulito de amígdalas? Va a constituir el famoso anillo de Waldeyer, anillo linfático de Waldeyer. ¿Ok? Este anillo linfático de Waldeyer nos va a ayudar el día que tengamos algún tipo de infección en la garganta, cuando empieza a raspar un poquito o cuando se inflaman un poquito estas amígdalas o estas que se inflaman un poquito, causan un poco de dolor. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una vista anterior, la imagen que habíamos visto hace ratito. Aquí ya entendemos que este es el istmo bucofaringio, raíz de la lengua o amígdalas linguales, borde superior de la epiglotis, su cartílago epiglótico. De aquí se inserta también las fibras oblicuas del salpingo faringio. Vienen también el del palato faringio. Oblicuas se insertan justamente en la pared posterior de la faringe. ¿Qué es la pared posterior de la faringe? Simplemente, ya lo mencionamos, los músculos constrictores medios e inferiores de la faringe. El superior, pues ya lo vimos solamente con la nasofaringe. Aquí nos va a dictar que estas fibras oblicuas se van a insertar justamente en el músculo constrictor medio y constrictor inferior de la faringe. Músculos abiertos. Y aquí vemos la pared anterior, haciendo una recapitulación rápida. Vemos hacia superior la nasofaringe, vemos tabique nasal, coanas, conchas nasales, y vemos que esta es la pared anterior de la nasofaringe, que son coanas. Y aquí abajito, istmo bucofaringio, pared anterior y comunicación de la cavidad oral con la bucofaringe. ¿Sí? Aquí hacia adentro vemos raíz de la lengua, amígdalas linguales. Aquí justamente se alcanza a ver un poquito
la amígdala palatina, ¿sí? Y el repliegue posterior de la pliegue o arco posterior del arco palatofaringio, ¿ok? Entonces, a la hora que nosotros queremos hacer una exploración rápida, aquí ya podemos identificar istmo de las fauces, donde podemos ver que es palatogloso, arco palatofaringio hacia posterior, fosa y amígdala palatina, pared posterior de la faringe. Aquí no se alcanza a ver el repliegue o el borde superior de la epiglotis, sin embargo sabemos que anatómicamente ahí debe de estar, y por aquí por abajito debe estar la amígdalas o las amígdalas linguales, en la UV lingual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos hacer una revisión de la orofaringe, es un poquito más fácil de que nosotros podamos pedirle al paciente que abra grande, poder deprimir un poco la lengua y poder observar estas estructuras laterales, ¿sí? Ahora, cuando nosotros queramos estudiar estas estructuras, hay algo que se le llama clasificación de Malampati, ¿sí? Que se divide en 4 tipos de grados diferentes, ¿sí? Dependiendo de las estructuras que estemos viendo dentro de la cavidad oral, ¿sí? Habrá pacientes que veamos un poquito menos, pacientes que se vean un poquito menos, y pacientes normales que se vean todas las estructuras bien diferenciadas, ¿sí? Es importante que cada que veamos un poco menos de estructuras, lo vamos a dividir en grados diferentes o le vamos a dar un grado diferente a cada uno de ellos, ¿sí? Esto es solamente un comentario general que es importante que deban conocer, que existe esta clasificación de Malampati. Hay muchos anestesiólogos, otorrinos que la utilizan simplemente para ver si es una vía aérea permeable, no permeable, difícil o no difícil, ¿sí? O ver si hay alguna estructura alterada, ¿ok? Este es otro pequeño video que ya vemos desde una endoscopía orofaringea, ¿sí? Aquí vemos raíz de la lengua, un poquito más inflamada, tal vez un grado 3, grado 4 de la clasificación de Malampati. Sin embargo, aquí vemos muy poco el pliegue anterior, que es el músculo palatogloso. Hacia adentro vemos la fosa amigdalina con la amígdala. Aquí se alcanza a ver un poquito donde no hay fosa supramigdalina. Aquí ya se ve la amígdala un poquito más diferenciada. Y hacia atrás el arco palatofaringio, ¿sí? Aquí sí alcanzamos a ver el reborde de la epiglotis, ¿sí? Se alcanza a ver muy poquita el pliegue glosoepiglótico medio. Las valéculas epiglóticas, como les decía, es bien difícil que las podamos diferenciar. Y más adelante vamos a ver qué es este espacio. Es bien importante ese espacio porque por aquí recurre una estructura muy importante. No es de relevancia para nosotros, sin embargo, es muy importante mencionar que cuando hacen algún tipo de procedimiento, no deben de quemar, no deben de cortar, no deben de hacer nada muy cerca de ahí porque pueden lastimar esa estructura que vamos a ver más adelante. Y eso, pues bueno, ahorita que veamos la hipofaringe, vamos a ver qué son estas estructuras. Y hasta acá hasta abajo. Vamos a llegar hasta aquí un poquito, porque sabemos que la faringe llega hasta el borde inferior del cartílago tiroides. ¿Ok? Este es otro pequeño videito de una endoscopía orofaringea. Vemos raíz de la lengua, amígdalas linguales. No vemos las estructuras laterales, por eso las estructuras laterales las vamos a diferenciar un poquito mejor cuando le pidamos al paciente que abra. Aquí sí vemos el reborde epiglótico un poquito más doblado, el cartílago epiglótico. Aquí no se alcanza a ver o se ve muy poco el pliegue glosoepiglótico y las valéculas epiglóticas. Y aquí viene, desde acá viene la valécula epiglótica. Esta es un poquito más ensanchada. El pliegue glosoepiglótico medio, pero se ve muy poco, ¿de acuerdo? Aquí sí alcanzamos a ver un poquito la amígdala palatina hacia nuestra derecha, la derecha de la pantalla. Se alcanza a ver muy poquitito a esta altura. ¿Ok? Ahora vamos a adentrarnos a la parte hacia lo último de esta faringe, que es la laringofaringe. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí solamente unas estructuras. Aquí ya no vamos a ver una estructura tan franca
de las paredes laterales. Aquí vamos a ver más estructuras hacia la pared anterior, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que la anatomía o los libros de anatomía lo llaman aditus laringio. Según los romanos, el aditus ellos lo llamaban como la entrada, ¿sí? Entonces, aquí le llaman la anatomía o la literatura de los estudios anatómicos, le llaman aditus laringio, que quiere decir entrada laringea, ¿ok? Tal como las coanas, la pared anterior de la nasofaringe, pared anterior de la bucofaringe, que es el istmo bucofaringio, aquí es el aditus, simplemente por la parte inferior de la laringe, ¿ok? Entonces, esta va a estar formada, aquí vamos a ver la, y aquí abajito vamos a ver una pequeña elevación va a estar formada por el cartílago cricoides. Justamente por encima del cartílago cricoides vamos a ver otra pequeña elevación que se va a formar por los cartílagos aretinoides. Y encima de los cartílagos aretinoides vamos a encontrar otra elevación más pequeña que se va a formar por los cartílagos corniculados, ¿sí? Que esto en la anatomía lo pueden encontrar como cartílagos corniculados que van a formar un tubérculo corniculado, ¿sí? Y encima más chiquitito, más arriba, vamos a encontrar el tubérculo cuneiforme, que está formado por el cartílago cuneiforme, un poquito más arribita, ¿sí? Aquí encontramos los corniculados y los cuneiformes un poquito más hacia arriba. Entonces, vamos a ver que aquí existe un pliegue, ¿sí? Otros pliegues y pliegues. Vamos a ver muchos pliegues. Este pliegue se va a llamar, que viene desde el borde superior de la epiglotis y baja hasta los cartílagos corniculados y aretinoideos, que se va a llamar el pliegue ariteno-epiglótico. Lo vamos a ver mucho en anatomía. Si ustedes se ponen a leer un poquito, vamos a ver mucho el pliegue aretino-epiglótico. ¿De acuerdo? Que es este de aquí en rojo. Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? Lo que yo les decía hace ratito, que es de suma importancia, las fositas, ¿sí? Estas pequeñas depresiones que vamos a ver entre la pared lateral o las paredes laterales y posteriores de los músculos constrictores inferiores de la faringe, tanto de un lado como del otro, la formación de los cartílagos cricoides, aretinoideos y cuneiformes, aquí se rehace una pequeña fosita. Y esta fosita va a albergar a otro pequeño pliegue chiquitito. Si este sí lo alcanzan a ver aquí, es un pliegue muy chiquitito. ¿Sí? Déjenme más acomodar. Un pliegue muy chiquitito, ¿sí? Que es una pequeña línea, que algunas veces se ve, algunas veces no se ve. Esto solamente va a estar dado por el nervio laringio superior, ¿sí? Les digo, no es de relevancia para nosotros o para nuestro estudio, sin embargo, a veces podemos ver un pequeño repliegue y lo podemos confundir con algún vaso sanguíneo. Sin embargo, este pliegue es un poquito más ancho, es un pliegue delgadito, ancho, lo vamos a ver un poquito ancho en las fosas piriformes, sin embargo, es solamente el nervio de laringio superior, ¿sí? La rama interna de la laringio superior. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos una vista sagital, pues aquí vemos el repliegue del cartílago epiglótico, que es lo que nos va a importar. Aquí vamos a alcanzar a ver la escotadura. Aquí se forma una pequeña escotadura entre los cartílagos corniculados, es la escotadura cuneiforme. Está, se las pongo acá de este lado, es esta pequeña escotadura aquí entre los dos cartílagos aretinoideos. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos una vista lateral de cómo vamos bajando, vamos a ver el repliegue epiglótico, base de la lengua y amígdalas linguales, un poquito de la úvula y más hacia abajo de la epiglotis, esto es la parte dorsal y la parte ventral de la epiglotis, más hacia abajo
están estos mismos cartílagos que les mencionaba. Aquí justamente está la escotadura aretinoidea con los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes, ¿sí? Cuneiforme y corniculados. Vamos a ver esta imagen, la parte ventral de la epiglotis, reborde anterior y superior de la epiglotis, pliegue aretino epiglótico, es este de aquí, el que veíamos en rojo hace ratito, y el cartílago que va a estar recubierto por mucosa, que ya vimos que son los cartílagos cuneiformes y los corniculados. ¿Ok? Y justamente de este cartílago vamos a entender que se inserta un músculo cricotiroideo que va del músculo cricoides al tiroides, que es este de aquí, el músculo tiroaretinoideo, que es este que va de la parte anterior, o de la parte anterior del cartílago, y este músculo cricotiroideo simplemente va a dar una rotación, ¿ok? Aquí es donde vamos a encontrar las cuerdas vocales. Esta va a dar una rotación de la articulación cricotiroidea, con la que la tiroides va a tener esta pequeña rotación y se va a desplazar hacia abajo y hacia adelante, y lo único que nos va a hacer es tensar las cuerdas vocales, ¿sí? Existen unas cuerdas vocales verdaderas y unas cuerdas vocales falsas. Entonces, la que va a tensar, nos va a ayudar a tensar este músculo cricotiroideo, es la cuerda vocal falsa, ¿ok? Del músculo tiroaretinoideo. Entonces, si tenemos el músculo tiroaretinoideo, que es este que está aquí a lo largo, ¿sí? Este solamente nos va a ayudar a aducir las cuerdas vocales durante el habla, ¿sí? Va a tener un poquito de aducción, ¿ok? Posteriormente tenemos el músculo vocal, o que de igual manera que el cricotiroideo nos va a dar una desplazamiento hacia abajo, tensando las cuerdas vocales. Sin embargo, ya no va a ser la cuerda vocal falsa, es la cuerda vocal verdadera. Y un ligamento vocal, es este pequeñito de aquí. ¿Okay? Entonces, esto es en su cara posterior, un pequeñito repaso de lo que estamos viendo, las estructuras que vamos a ver. No me quiero alargar mucho viendo todo esto. Sin embargo, el fin de esto, como les decía, los objetivos es que ustedes puedan ver una endoscopía, faringoscopía, etcétera, y puedan entender esas estructuras que estamos viendo, ¿ok? Aquí como pequeño repaso, pues, ¿qué vamos a ver desde arriba? Desde la nasofaringe, de la orofaringe y de la hipofaringe. Vamos a ver un pliegue salpingo palatino, ¿ok? Que quedamos que este no es un músculo, simplemente es mucosa, ¿ok? Tenemos el pliegue salpingo faringio, que este sí tenía un músculo de por medio. Tenemos la trompa faringotimpánica, que está justamente por debajo de los pliegues salpingo faringio y salpingo palatino, y justamente por arriba está el rodete tuárico, ¿sí? que era el que de del conducto receso faringio, donde están las adenoides. La fosa amigdalina, aquí la vamos a alcanzar un poquito, junto con la amígdala palatina. Amígdalas linguales que están aquí hacia la raíz de la lengua, unidas hacia, con el pliegue glosoepiglótico hacia el repliegue cartilaginoso de la epiglotis, ¿sí? Pliegue palato muy tenue y el cartílago epiglótico, que ya lo mencionamos. ¿Okay? Ahora, por último, vamos a ver un pequeño video que vamos a diferenciar ciertas estructuras. Vamos a ver si le podemos ir poniendo pausa ahí al ya vimos, cornetes, conchas nasales, cornete medio, inferior, vamos aquí por la turbina. Aquí ya vemos pliegues, pliegue salpingo palatino, salpingo faringio, pared posterior de la faringe, amígdalas linguales o raíz de la lengua,
Dura corniculada, cuerdas vocales, fosa y ¿qué más estructuras vemos por aquí? Okay. Aquí es justamente esta pequeña rayita, la fosa piriforme. Aquí vemos un pequeño repliegue, era el nervio recurrente, un nervio laringio. ¿Ok? Vamos a verlo de nuevo. Doctor Luis, para que si quiere pasar los videos, o el doctor debe tener un poquito más de videos. Aquí vemos trompa, conducto auditivo, coanas, repliegues, amígdalas linguales, pliegue glosoepiglótico, cartílagos, fosa piriforme, cuerdas vocales verdaderas y falsas. Esta es la verdadera y la falsa es el que se ve un poquito más gruesecito, que es este de acá. ¿Ok? Este es el fin de que ustedes pudieran entender cada que durante el curso ustedes vean alguna endoscopía, vean dónde están parados, dónde están situados, qué es lo que están viendo. Todo está recubierto por mucosa. No hay un músculo franco, más que la lengua. La lengua está compuesta por 17 músculos. Sin embargo, no está tan recubierta por la mucosa como estas estructuras, que veíamos que esto es un tubo hueco de aproximadamente 13 a 14 centímetros, ¿sí? De base de cráneo a C6, o vértebra C6, ¿ok? Entonces, por último, pues nada más, le doy muchas gracias al doctor Luisa Neiva por la invitación y estamos al pendiente para cualquier cosa. Muchas gracias.